Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: Ganaos, amigos, con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y el dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo: vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, un Evangelio excesivamente claro, y por eso molesta a muchos. Es el gran problema de los dos dioses. Aquellos que dicen ser creyentes, pero su verdadero Dios es el dinero, el poseer, el tener cosas. Y contra eso el Evangelio es muy duro y tiene muchísimos textos, tantos que para cierta gente se queja continuamente de que en la Iglesia se habla solo de esto, en la Iglesia como si fuese anticapitalista, como si fuese comunista, porque esto del dinero, es que Jesús habla mucho de esto del dinero, mucho. Y desde el Concilio Vaticano II, que tenemos el leccionario que va cogiendo todo el Evangelio y lo vamos leyendo, entonces es duro. Bien, empieza de esta forma extraña: ganaos, amigos, con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. A ver, ¿qué es esto del dinero de iniquidad? Es lo que Jesús llama muchas veces el dinero injusto. Y eso es simplemente el dinero, porque el dinero siempre es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque es tal vez justo que uno que trabaja 14 horas al día con dificultad pueda mantener a su familia, y otro que no ha dado un palo al agua en su vida viva como un rey y tenga todo el dinero que necesita y mucho más para toda la vida. ¿Es eso justo? No, no es justo. Pero es que la vida no es justa. Y el dinero nunca es justo. Es como aquellos experimentos, ¿no?, que se hacían hace unos años. Se cogían varias personas y a cada uno se le daba un dinero fuerte. Pongamos lo que hoy sería 1 millón de euros a cada uno. Pasaban 2 años. A los 2 años había gente que había doblado ese dinero y gente que lo había perdido todo. ¿Y no era injusto que unos no tuviesen nada y otros tuviesen 2 millones? Sí, claro que era injusto, pero así es el hombre. El que malgasta, el que gasta, el que no tiene posibilidades, el que sí, lo que es el dinero es injusto. Pero aquí va más allá. Lo que el Señor quiere es hacernos entender que esa riqueza injusta, así todo tiene un aspecto de justicia. ¿Cuál es el aspecto de justicia? Es que todo ese dinero no es nuestro. Eso es uno de los errores graves, errores de infierno, de la gente con dinero. El dinero es mío. Un cristiano que diga el dinero, tengo tanto dinero, es mío y con que es mío hago lo que me da la gana, que tantos son así, no han entendido nada del Evangelio. En la mentalidad del Evangelio el dinero no es suyo, no es de lo que llamaríamos el propietario, sino que todo lo creado, incluso las personas, todo es de Dios. Él es el Señor y Creador, el Señor de todo, el dueño de todo, nuestro dueño.
Y todo lo que nosotros decimos que tenemos en realidad no es nuestro. Somos solo administradores para hacer el bien que Dios quiere. Y ahí viene el gran problema. Nos hemos ganado amigos con este dinero injusto. O sea, hemos hecho el bien de forma que tengamos abogados en el momento del juicio, cuando seamos juzgados por Dios, y que haya gente que abogue por nosotros, por el bien que le hemos hecho. O simplemente nuestra vida ha sido vivir para nosotros, nuestra familia como mucho y ya está. Y nosotros vivir bien y los demás al estilo, perdonad que lo diga así, del rico Epulón y el pobre Lázaro. ¿Qué me importa el pobre Lázaro? Mientras yo banquetee, vista bien, esté bien, tenga mis lujos, ¿qué importan los demás? Porque esto es mío, ese es el problema, eso no es tuyo, tú eres administrador, eso es de Dios. ¿Qué has hecho con lo que era de Dios? ¿Cómo lo has administrado? ¿Qué bien has hecho? ¿Qué tesoro has hecho en el cielo? Aquí no haces nada. Y entonces aquí viene el gran problema. ¿Tenemos un Dios o tenemos dos dioses? ¿Tenemos un Dios que le llamamos Jesucristo, el Hijo de Dios, o tenemos dos? Uno que es Jesucristo con el Padre y el Espíritu Santo, y el otro que se llama el Dios dinero, que manda sobre nosotros. Y nos dice bien el Evangelio, no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y al dinero. Y eso pasa y mucho. Y si el Señor nos lo hace ver es porque es una tentación de todas las generaciones, desde aquella generación hasta la nuestra y hasta el final del mundo. Por eso nos dirá, vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce el corazón de cada uno. Y lo que es sublime ante los hombres, ¿cuántas veces lo hemos visto? La gente que presume de sus bienes, de sus casas, de sus cosas, de los que tienen, pues, de su fábrica o de sus negocios, de sus éxitos financieros. Y el Señor dice, aquello que es sublime para los hombres, que se piensan que eso es todo, es abominable ante Dios. Y es abominable cuando todo eso se convierte en un Dios, cuando deja de ser al servicio del hombre y es solo un Dios más al cual servir, pero no es el Dios verdadero. Por eso se nos pide esa conversión con lo que somos y tenemos y ponerlo al servicio realmente de lo que Dios quiera en nuestra vida. Y dejemos solo un momento esto y pasemos a esta primera lectura que es muy curiosa. Es el final de esta carta a los romanos. San Pablo nos da estas última página casi de su carta, donde vienen lo que son los saludos. Y aunque parezcan una tontería los saludos, pero nos hacen ver bien muchas cosas de la iglesia primitiva. Dice, saludad a Prisca y Aquila. Priscila y Aquila, que después las vemos también en Antioquía, pero las conoce en Corinto. Esos judíos huidos el año 51 por la persecución en Roma y que resulta que da la impresión de que son cristianos. No se habla nunca de su conversión, sino de su colaboración en la misión con Pablo. Y lo dice aquí también, saludad a Prisca y Aquila, mis colaboradores en la obra de Cristo Jesús, que expusieron sus cabezas por salvar mi vida. No solo yo les estoy agradecido, sino también las iglesias de los gentiles, de los paganos, de los que convertidos. Todos dan las gracias a Aquila y Priscila. No sabemos lo que hicieron este matrimonio por Pablo. Sabemos que hicieron muchas cosas por Pablo, pero ¿qué? No, pero que la iglesia le está agradecida. Vale. Saludad a sí mismo a la iglesia que se reúne en su casa. Vale. Lo que quiere decir que en la casa de Aquila y Priscila se reunían la iglesia en ese momento. Muy bien. Saludad a mi querido Epénetro.
Saludad a María, con quien tanto afán ha trabajado en vuestro favor. No sabemos qué hizo, pero son todos personajes de esa primera iglesia que trabajan por Cristo y que trabajan bien. Y a unos que les llaman mis parientes y compañeros de prisión, Andrónico y Junia. No sabemos quiénes son, pero sí que nos dice que llegaron a Cristo antes que yo. O sea que Él ya los conoció como cristianos. O sea que son de la primera generación de cristianos. Tal vez de esos 120 que ya se reunieron y recibieron el Espíritu Santo allí esperándolo en Pentecostés. No lo sabemos. Saludad a Ampliato, a quien quiero en el Señor. Todo un piropo, pero que tampoco sabemos quién es. O Urbano, o mi querido Eustaquio. Y una curiosidad, yo, Tercio, que escribo la carta, también os saludo. O sea, una cosa es el que dictaba la carta, Pablo, otro el que la escribe, Tercio. Son todo curiosidades que dices, bueno, tienen mucho de... No, nos hacen ver cómo es la iglesia en aquel momento, cómo unos a otros se ayudaban, cómo hacían, cómo se encontraban en las casas, y en las casas eran las iglesias. De hecho, todavía esto en Roma se conserva. Por ejemplo, hay lo que se llama la iglesia, la parroquia de Santa Gala, en Roma. Santa Gala era simplemente una cristiana más, pero que puso su casa a disposición de la iglesia y la fue transformando su propia casa en iglesia. Y era santa, no lo sabemos, nunca fue canonizada, pero con que se reunían en la casa de Gala se empezó a llamar, a ella les llamaban santa, y quedó como Santa Gala. Nunca canonizada oficialmente, pero por el pueblo sí, como aquella que era la santa que había dado su casa, donde ella vivía, se transformaba en iglesia todos los domingos y al final se transformó en una parroquia de Roma. Estamos hablando de antes del siglo IV, o sea, antes, cuando estaban las persecuciones, cuando los arrianos y otros, bueno, los arrianos fue después, cuando el imperio estaba en contra, y ella decide que su casa es iglesia, es domus ecclesiae, como le llamaban en aquellos sitios, la casa iglesia. Bien, pues aquí encontramos casas iglesias, la de Prisca y Aquila, o también encontramos otras, pero aquí te continúan los saludos. Os saluda Erasto. ¿Quién es Erasto? Dice, es el tesorero de la ciudad. Pues el tesorero de la ciudad, no sabemos desde qué ciudad están escribiendo, es el que, bueno, no lo sé yo, a lo mejor sí que se sabe, pero yo no. Es el tesorero también cristiano y que saluda también con Pablo a los ciudadanos de Roma. Y también a Cuarto, toda una serie de gente que eran conocidos en las comunidades y que se ponen en las cartas, en los saludos. Fijaros que esto se ha perdido, lo bien que iría los cristianos de cada comunidad que saludan a las otras comunidades, que rezan por ellas, que se preocupan por la fe, que no son solo gente que asiste a la iglesia, que está muy bien, no solo gente que participa en los sacramentos, que está muy bien, sino que gente que vive la fe junta y que realmente trabajan unos y otros por el Señor y la evangelización, buscando el bien, y que crearon esas primeras comunidades. Y hoy estamos llamados también a crear nuevas comunidades que continúen la fe en Cristo, la fe de la Iglesia, de generación en generación hasta el fin del mundo.